Amable, dulce Señora, Virgen de consolación, consuélanos afligidos con tu amparo y protección. Mi nombre es Jorge Alejandro Gómez Mancilla y soy el fiscal de la capilla del Tachilto. Sí, mi familia fue siempre muy cercana con la iglesia, tanto por parte de mi mamá como por parte de mi papá. El bisabuelo de mi mamá fue fiscal, pero de los más antiguos que se tiene conocimiento. Se llamaba Ramón Vera. Y el tío de mi papá, don Aureliano Frías, él fue fiscal como más de 40 años. Y la hija de él, mi tía Candelaria, fue rezadora y de ella aprendí muchas cosas también. Mi abuelita también, como nieta, digamos, de fiscal antiguo, también sabía rezar el rosario y fue la primera que nos instruyó, digamos, en las tradiciones religiosas, porque asistía mucho a los rezos, a la iglesia, y siempre andábamos con ella. Entonces hacían minga en el sentido, primero que nada, la plata para comprar las tejuelas, porque era tejuela de Alerce, entonces se hacía con las donaciones que la gente daba. Como la plata era escasa en esa época, entonces cuando no todos daban plata, los que no daban plata daban papas generalmente. Lo más común eran las papas porque era lo que más abundaba. Entonces esas papas, el comité de iglesia y la gente que estaba a cargo de eso las reunía y las vendía y así se hacía plata. Y después la minga era para hacer el trabajo. Si se decía, por decir, se va a comenzar el trabajo esta semana, el lunes, entonces ya las personas trabajaban en forma voluntaria, sin pago, y las personas, digamos, las dueñas de casa se turnaban para hacer la comida a los carpinteros en el mundo. Así que yo creo que casi nadie sabía eso, que la iglesia iban a ser declaradas monumento nacional. Entonces, y como la noche estaba tan viejita, estaba en mal estado, entonces el comité de iglesia, cuyo presidente era mi padrino en esa época, don Pedro Martínez, él había hecho una reunión con la gente y habían acordado que la iglesia costaba mucho, digamos, por los medios de la gente, costaba mucho restaurarla, entonces simplemente se iba a hacer una iglesia más chica nomás, nueva. Se iba a demoler, digamos, esta iglesia y se iba a hacer una iglesia más chica. Y sí, pues, en esas conversaciones estaban, porque habían algunas personas, digamos, antiguas también de la comunidad, que no querían que la iglesia sea demolida. Porque igual era como un, digamos, tenía la gente un apego, digamos, grande a la iglesia, entonces, uy, Leo, que lástima que sea demolida, pero otros decían que sí, porque la iglesia grande, así como esta, iba a ser muy difícil por los medios de la comunidad restaurarla. Y en esas discusiones estaban cuando vino alguien que en ese tiempo ya se formó la fundación de la iglesia, y se enteró que había esa reunión, estaban planificando cómo iba a hacer todo esto. Así que ahí él vino a decir que no se podía hacer ni lo uno ni lo otro porque iba a ser declarada monumento nacional. Y explicó todo, que iba a ser restaurada tal como fue originalmente construida. El rosario chilote o rosario cantado, lo que más lo identifica, digamos, son que se cantan los misterios, por ejemplo, se anuncia el misterio y se canta un canto, digamos, alusivo a cada misterio. O sea, eso también existe en la actualidad, pero ya más moderno. Pero aquí en Chiloé también todavía se conserva el antiguo. Por ejemplo, los misterios dolorosos, que son los más comunes que se rezan para los difuntos. Se dice el primer misterio: contemplemos el dolor que tuvo María Santísima, viendo a su Santísimo Hijo con grandes agonías en el huerto, y ahí se canta. Grande fue la agonía, oh Virgen Madre, de ver tu Hijo en el huerto y pues sudo en sangre. Por tan grandes angustias, Virgen Sagrada, socorred en sus penas y a nuestras almas.